también nos acompaña José Ugaz, abogado penalista, experto además en lucha anticorrupción. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo aquí en el programa. Por supuesto, la lucha anticorrupción nos compete a todos. Muchas veces pensamos pues que solo nuestras autoridades, instituciones o partidos políticos, pero sin duda la sociedad civil es también un actor importante. En los últimos años, a su consideración, ¿cómo ha evolucionado esta lucha en nuestro país? Mira, primero yo creo que hay que tener una visión regional porque precisamente el escándalo más relevante en materia de corrupción en estos tiempos es el tema Lava Jato. Y como digo yo, Lava Jato tiene dos rostros diferentes, uno de luces y otro de sombras. En las sombras es evidente que tenemos un caso de gran corrupción que ha impactado en los segmentos más altos de la política y de los partidos, al punto que hoy día hay varios presidentes presos, prófugos, etcétera. Y por otro lado, sin embargo, hay una nota de optimismo, creo yo, que es una tendencia nueva que se advierte en esta materia de lucha contra la corrupción, y es la movilización ciudadana. Antes no se había visto a la ciudadanía involucrándose activamente en la lucha contra la corrupción. Hemos visto más de 3 millones en Brasil expresándose en las calles, en Guatemala y Honduras. Por meses la ciudadanía se ha movilizado los sábados en la tarde a exigir resultados, y la prueba es que hoy día están presos el expresidente y la ex vicepresidenta de Guatemala. En Honduras también se han empezado a mover algunas cosas importantes. Recientemente se ha llevado a cabo la segunda Marcha Verde en República Dominicana, que son miles de personas protestando y exigiéndole a su gobierno que tome medidas contra la corrupción. Y hace pocas horas en Panamá, donde el órgano judicial viene jugando un papel muy negativo, bloqueando las investigaciones que está tratando de empujar la Fiscalía de la Nación, los ciudadanos han salido a apoyar a su fiscal y a pedirle a la justicia que pare esta actitud. Entonces, ahí creo que hay un nuevo actor en la cancha, y esa es la sociedad organizada, que ha demostrado además en más de una oportunidad en distintos temas tener una capacidad de presión muy relevante, ¿no? Ahora, esta movilización tiene que ver directamente, por supuesto, con la percepción que tenemos en la región, como ha dicho, nuestro país, sobre la corrupción, ¿no? Somos más conscientes, estamos viviendo en el día a día, y recientemente justamente un informe de Transparencia Internacional, ¿no? Llamado Las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe, se dio a conocer que a nivel de percepción, repito, Perú ocupaba el tercer puesto en índices de corrupción. Bueno, nosotros tenemos varios productos en Transparencia Internacional. Uno es el índice de percepción de corrupción, que mide precisamente lo que el ciudadano piensa, ¿no? Piensan algunas organizaciones o segmentos específicos que son los encuestados. Y ahí el Perú está estancado hace muchos años. Estamos estancados con 36, 37 puntos sobre 100, o sea, es una nota muy deficitaria. Y no hemos avanzado mucho, y creo que la realidad además de alguna manera confirma esa situación. Después de la gran crisis de Fujimori y Montesinos, no hemos aprendido las lecciones. Hoy día tenemos nuevamente presidentes en prisión, perseguidos por la justicia. Escandaloso. Y por eso le redes preguntaba criminales que se yo descubren, por la evolución, ¿no? Porque le tocó estar a usted en un momento histórico justamente de lucha contra corrupción. Bueno, es lamentable. Yo creo que se perdió una oportunidad histórica con la Iniciativa Nacional Anticorrupción, la INA, que fue creada por el presidente Paniagua. Se hizo una investigación, un diagnóstico, y se hicieron una serie de propuestas, como se ha hecho recientemente con la Comisión Presidencial de Claro, Integridad. propuestas no faltan, ¿no? Se le entregó ese informe al presidente Toledo y lo encarpetó en un cajón. Hoy día ya sabemos por qué, ¿no? Evidentemente no tenía ningún interés en luchar contra la corrupción porque estaba él mismo involucrado en prácticas corruptas. Entonces, creo que no podemos seguir perdiendo opciones, y hoy día Lava Jato, y ojalá se retome el informe de la Comisión Presidencial para la Integridad para poder plantear un programa de salida de esta situación difícil en la que estamos, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que viene al caso no es cómo luchamos contra la corrupción, porque propuestas hay, sino cómo convencemos, ¿no?, a los tomadores de decisiones de que efectivamente se establezcan mecanismos de control. Bueno, es que ahí tenemos un problema, ¿no? Y es el discurso político. Cuando hay campaña electoral, todos los candidatos dicen que van a luchar contra la corrupción. Una vez que llegan al poder... Y se convierten en presidentes, sí, así. y se convierten en presidentes, sacan el tema de la agenda,
al punto que hemos visto que con este gobierno, el presidente Kuczynski, que efectivamente había hecho la oferta electoral de luchar contra la corrupción, a los pocos días de haber llegado al poder tuvo una crisis de corrupción a su costado con este señor Moreno, que dicho sea de paso no hemos vuelto a saber qué ha pasado con él. Pero un grave caso de corrupción en un asesor personal con oficina en Palacio de Gobierno que él mismo nombró. A raíz de esa crisis se ve obligado a crear la Comisión Presidencial de Integridad y ha recibido el informe y hasta el día de hoy en realidad no vemos que eso se traduzca en acciones concretas, tanto que nuevamente empiezan a exigir demandas de la población diciendo queremos que se tome acción respecto de las prácticas corruptas que se advierten, ¿no? Bueno, y por ello le hacía la consulta, ¿no? Lo veíamos en el bloque anterior también. Queremos que nuestros legisladores, por ejemplo, además de la reflexión y la indignación pasen a la acción para tomar decisiones que realmente generen un cambio, ¿no?, en la política de nuestro país y que eso se vincula directamente justamente con la lucha anticorrupción. Sí, lamentablemente del Congreso no se puede esperar mucho, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los resultados de la Comisión de Ética o de la Comisión de Fiscalización, hay más un interés en encubrir y proteger a los propios congresistas que incurren en evidentes prácticas corruptas, falsificación de documentos, retención de salarios de sus empleados, contratación de personas que no están calificadas, etcétera. Y sin embargo, todo el tiempo vemos que van a sesión secreta, archivan los casos y dicen aquí no pasó nada. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, si alguna esperanza tenemos en que las cosas van a cambiar en materia de corrupción, no está por el lado de los políticos, está por el lado de la sociedad civil y de las instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad de investigar estos hechos. A mí me parece que ahora con una nueva... con un nuevo liderazgo en Contraloría se advierte una posibilidad de mejora sustancial en materia de control de la función pública y me parece también que la Fiscalía de la Nación viene desarrollando una labor en medio de una investigación sumamente compleja y a pesar de las críticas que se le han hecho, creo que están haciendo su trabajo con los escasos recursos que tienen, ¿no? La lucha anticorrupción no podría entenderse, considero, sin la transparencia, ¿no?, tanto en los partidos políticos, en las instituciones en general, en diferentes actores, ¿no?, que garantizan el buen funcionamiento de un gobierno. En ese sentido, ¿cuánto considera usted que hemos avanzado? ¿Cuáles serían nuestros principales retos? Yo creo que hay un reto pendiente, lamentablemente no se aprovechó la oportunidad. La ley de acceso a la información que ya tenemos de hace varios años, sin embargo no se cumple. Y no se cumple porque no hay quien se encargue de sancionar a los funcionarios que incumplen con entregar información que el ciudadano pide. Y para eso, como se ha hecho en otros países del mundo, en Chile, en México y en varios otros, había que crear una autoridad que se encargue de hacer cumplir la ley de acceso a la información. Bueno, esa autoridad se creó, pero se creó mal, no se le dieron facultades, no hubo dientes, hubo ahí una serie de razones burocráticas y de tecnocracia para decir no vamos a crear más instituciones, esto es peligroso, etcétera, etcétera, y hoy día tenemos ahí una autoridad que va a revisar estos casos, pero sin ninguna posibilidad de éxito. Entonces, efectivamente, no puede haber integridad y no puede haber reducción de la corrupción con oscuridad, con monopolio, con falta de acceso a la información, pero hubiéramos preferido, luego de que se creó una comisión de expertos que recomendó intensamente la creación de esta autoridad con amplias facultades, el gobierno prefirió desatender esa recomendación y hacer el remedio de comisión que tenemos hoy día, ¿no? ¿Es un fenómeno que se repite? Es decir, mostrar la iniciativa, ¿no?, ponerla en papel, hacer la ley y que luego en la práctica no podamos entender qué pasó. Sí, porque ¿O dónde quedó? Me parece que las autoridades se asustan como saben que esto finalmente puede terminar involucrándolos a ellos y es que ocurre en caso de corrupción por ellos o por personas. Es como yo mismo hago las reglas de mi juego, ¿no? Exacto, entonces cuando tenemos al gato de despensero es poco probable esperar, por eso le decía, del Congreso, de los políticos algún tipo de cambio sustancial. Me parece que los retos están más en el lado de sociedad civil, instituciones de investigación y de control disciplinario como la Contraloría General de la República. En su opinión, ¿cómo podría ayudar la reforma electoral que promovemos desde el Jurado Nacional de Elecciones, con ojo crítico, por supuesto, a una mejor gobernabilidad en nuestro país, a un cambio político? Bueno, los escándalos de corrupción que estamos viendo hoy día no dejan margen de duda para afirmar que corrupción y política están yendo de la mano. La penetración del crimen organizado y de redes corruptas en la política es evidente, y ahí están las consecuencias del abajato.
Por lo tanto, esta resistencia de los partidos a aprobar fórmulas que permitan saber quiénes son los financiadores, cuáles son los límites que se van a poner a ese tipo de financiamiento. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro, con altísimos niveles de crimen organizado, somos el primer productor de cocaína en el mundo, no se permita tener un control mucho más cercano de dónde vienen los fondos y que empresas offshore, empresas ignominadas, que no se sabe quiénes son los propietarios, puedan ir a las campañas y poner ahí cantidades sin límite de dinero y luego tratar de vendernos la idea de que esto se logró con una parrillada, con un cóctel, con una pollada? Es decir, hay muy poca voluntad política en materia de limpieza de la política. Y yo creo que eso es una responsabilidad que está hoy día sentada en el Congreso, pero que lamentablemente no soy muy optimista de que vaya a haber un cambio de timón. A nivel internacional, ¿existe algún referente, ¿no?, que haya tenido quizá el mismo diagnóstico de lo que le sucede a nuestro país ahora y que le hayan hecho frente a la corrupción? Sí, hay varios ejemplos globales y muy relevantes de cómo se ha podido ir controlando la corrupción a niveles que hoy día ya no es un problema. Ocurrió en Hong Kong en su momento. Hong Kong era una de las ciudades más corruptas del mundo y crearon la Comisión Independiente contra la Corrupción, que ya tiene más de 20 años de existencia. Y le hicieron caso. Y hoy día Hong Kong califica como una de las ciudades más limpias del planeta. Botswana, que es un país del África subsahariana, ya para no ni siquiera compararnos con países del primer mundo o economías más fuertes, Botswana ha logrado reducir dramáticamente los niveles de corrupción que la quejaban y que son típicas de países con debilidad estructural e institucional. ¿Por qué? Porque hubo voluntad política de la actual administración que puso en práctica una serie de las medidas que nosotros reclamamos, porque también es verdad que en esta materia no hay mucho que inventar. Digamos, las propuestas están ahí en la mesa y de lo que se trata es de ver cómo las hacemos funcionar. Bueno, y por supuesto, justamente porque las propuestas están ahí en la mesa, ¿no?, meses, ¿no?, estamos hablando de años, es que hay en la población también un hartazgo por nuestra clase política. Sí, claro, le estoy hablando, por ejemplo, de la Iniciativa Nacional Anticorrupción. Es un informe que se entregó en el año 2001. Han pasado 16 años y fíjese usted la penosa situación en la que nos encontramos ahora con gobiernos regionales infestados de corrupción. Más del 90% de los alcaldes de este país tienen investigaciones por corrupción. Y un altísimo porcentaje de gobiernos regionales también, al punto que tenemos presidentes regionales o gobernadores en prisión por este tipo de situaciones. Entonces, no hay nada peor que tropezar dos veces con la misma piedra, como dice la canción, desatender las lecciones que uno puede sacar de este tipo de experiencias y entrar en una dinámica de círculo vicioso como la que creo que nos encontramos ahora. Hay que romper esa inercia, ponerle un límite a la impunidad y empezar a interrumpir las rutinas corruptas para cambiar de sistema, ¿no? Ahora, en alguna entrevista, tratando de hacer un diagnóstico, me parece, usted habló sobre por qué estamos como estamos, ¿no? En algún momento se habló de la debilidad de los partidos políticos, la falta de liderazgo y cómo no solo la transparencia ayudaría a que los partidos políticos se empoderen, sino también algo importante y que está en agenda, la democracia interna. Sí, no hay una sola explicación para la corrupción y por lo tanto tampoco hay una bala Sola de plata solución. ni un remedio único para resolver esto. Es un conjunto de factores y un conjunto de medidas que hay que adoptar. En el caso de corrupción, claramente un grupo muy importante de esas medidas están en el ámbito preventivo y ahí tenemos que ver con la simplificación administrativa, carrera pública meritocrática, un sistema disciplinario de Contraloría que funcione, que haya una oferta de servicios para que no existan monopolios, acceso a la información, transparencia en los procesos de toma de decisiones y ahora, claramente, necesidad de una educación en valores que permita de alguna manera rescatar toda esta crisis que estamos viendo de delitos sexuales, de violaciones, de asesinatos, tienen que ver de alguna manera con una crisis profunda en la forma como los peruanos hemos ido desarrollando nuestra cultura y nuestra educación en los últimos tiempos. En el otro extremo tenemos las medidas represivas, ¿no es cierto? Una justicia que funcione, que no haya impunidad, que quien comete un delito de corrupción pague por ese delito, pague proporcionalmente con las debidas garantías, etcétera, y entonces que quien decide irse por el camino de la ilegalidad, que pague las consecuencias de sus actos. Y ojo que ha hecho un retroceso muy importante, porque claro, a veces pensamos que nuestros políticos necesitan, no sé, de manera muy básica, ¿no?, una mejor preparación, y pensamos en el político como adulto y no en aquel ciudadano que empezó su formación desde pequeño.
Sí, además no hay que olvidar que somos una sociedad que arrastra un trauma, que es el trauma de la violencia, que ha sido muy inequitativa en el pasado, con profundos niveles de pobreza, de racismo. Es decir, hay un montón de elementos que llevan a que hoy día estemos expresando ciertos niveles de enfermedad como sociedad. Por eso a mí me sorprende que haya gente que no entienda qué está pasando, cuando es evidente que si uno mira la historia reciente del Perú, encontrará más de una explicación para estos problemas, que por cierto, no se resuelve matando gente. Esto no se resuelve con pena de muerte, esto se resuelve con medidas preventivas adecuadas y con un sistema eficiente de justicia que haga que quien ha cometido un delito pague por sus consecuencias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta reflexión que se ha hecho sobre la lucha anticorrupción. Entendemos que son muchísimos los factores, ¿no? Muchos los involucrados también para, como usted ha dicho también, tomar decisiones, ¿no? No solamente está pues el consenso, ¿no? o las ganas sino la voluntad de realmente hacer cosas. Para finalizar con algo que leí en alguna de sus entrevistas, hablaba sobre las pequeñas islas de integridad que existen en los países, ¿no? No todo es adverso, seguramente hay mucho por hacer y hay personas que sí tienen este compromiso. Bueno, esto ya es una metodología que Transparencia Internacional viene aplicando a través de sus sistemas nacionales de integridad, y es mirar las experiencias positivas. Todo país, por más crítica que sea la situación, tiene algo bueno que exhibir. Y nosotros tenemos instituciones como el Banco Central de Reserva, el Indecopi, la SUNAT, que fue rescatada de ser una de las instituciones más corruptas del país a tener niveles hoy día de integridad muy importantes, y varias otras, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y otras instituciones que han demostrado que sí se puede. Y yo quiero terminar con esa nota optimista. Es posible derrotar a la corrupción. Hay experiencias regionales, locales y mundiales que así lo demuestran. Pero para eso se necesita voluntad política y liderazgo al más alto nivel. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ugaz, por habernos acompañado, por esta reflexión. Hemos conversado con el doctor José Ugaz, abogado y experto en lucha anticorrupción.